Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión estoy muy contento porque nos acompaña un director, ¿cómo dirías, Iván? De cine independiente, de cine autoral. ¿Cómo te autoproclamarías? Pues independiente porque no ha habido de otra, ¿no? Si no, pues no se hacen las películas. Entonces me ha tocado con la bandera independiente, pero abierto a propuestas. Eh, y de autor, no, sí, eso creo que lo debe decir el público. Lo que sí puedo decir es que todo lo que he hecho, como ha sido muy independiente, lo he hecho creo que con total libertad creativa. Entonces, en ese sentido, pues han sido películas muy libres. Ya si la gente los considera de autor o no, pues bueno, ya está en ellos. Ahí está Iván Lowenberg, director de No quiero ser polvo, la primera película mexicana que se estrenó en 2024, lo cual tengo aquí algunas anotaciones y temas que me gustaría comentar al respecto. Yo digo que autoral porque actúa tu mamá, sales tú en la película y hay muchas temáticas que siento que son muy cercanas, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, la película definitivamente tiene un toque personal desde el sentido desde el punto de vista de rasgos autobiográficos, por decirle de una forma. Sí, y me llama mucho la atención el proceso de producción, porque en una entrevista comentabas que te habían rechazado de 9 fondos o 9 veces de fondos 10. y 10 veces Las ahí, tengo para que marcadas en quede, un cuaderno. para que quede el dato. Y decías, cuando no obtuvimos los grandes fondos, decidimos financiarla de otra manera, ¿no? Por ahí entró un fondo argentino, pero me interesa mucho cómo fue ese proceso de financiamiento, si hubo cosas, digamos, rentadas, prestadas, si alguien no cobró sueldo por ahí, o cómo fue guerrilla, cómo fue ese proceso de financiar No quiero ser polvo. Sí, teníamos el apoyo del Inca, que era un apoyo minoritario como coproducción, y porque estábamos en pandemia, decidimos que en vez de que viajara gente desde Argentina, hiciéramos como la mancuerna tradicional de una coproducción, ese dinero se reservó estrictamente para la post, así teníamos asegurado un caminito una vez terminado, y actores argentinos, actrices en este caso, argentinas que vivieran ya en México y ella se les pagó, digamos, Argentina. También me pagaron el concepto de guión porque por ley no podían ellos filmar por leyes del Inca si no había un pago en el guión. Entonces, eso fue lo que usamos para correr el set, es decir, alimentación, renta mínima de equipo y salarios muy simbólicos. Realmente se habló con el crew y fue lo que sobre de este dinero que hay, se reparte en partes iguales para todos y eso fue sí sobró dinero al final del rodaje y eso fue lo que se repartió como honorarios. Pero fue nada, o sea, realmente nada si lo decimos en términos prácticos con cosas prestadas, la casa de mi suegra, la casa de mi mamá, fueron las principales locaciones. Celia hizo ahí un poco de magia para que parezcan más locaciones, pero realmente eran dos. Y Celia es de diseño y producción. Y el fotógrafo movió también sus contactos. Como era pandemia, estaba todo muy parado y conseguimos equipo que de otra forma no hubiéramos pagado. Literal me decían, lo que puedas ofrecerme, te lo presto por estas 2 semanas y media. Y era, tengo tanto, va adelante. O en el caso de la cámara, solo págame el seguro para que si cualquier cosa pase, el seguro, como cosas así. Fue la forma de producir. Fíjate, tocaste un tema que justo abrimos una posibilidad a que la comunidad nos externara alguna pregunta que tuvieran. Dices que hubo un pago de guión que viene del Inca. Nos preguntaban desde la comunidad de Zoom, ¿cómo generas ingresos como director, guionista, antes, durante y después del estreno de la película? Que entiendo que ahorita me estoy adelantando un poco porque sigues en fase de estreno. Ahorita nos contarás un poco sobre la estrategia, pero ¿cómo es esa parte desde esta cuestión independiente en el proceso de financiamiento y los fondos? ¿Cómo tú logras hacer sustentable o sostenible el proceso de filmación? ¿O tienes que hacer otras cosas? Yo, digamos, por suerte he podido seguir filmando casi la mayor parte cortos, porque me gusta mucho el corto, no es algo que piense en dejar de hacer, creo que es otro formato creativo y es lo que he hecho. Pero mi día a día es realmente otros trabajos, ¿no? Fui programador del Festival de Los Cabos, también de otro Festival de Derechos Humanos hace varios años. Trabajé en Canal 11 bueno, a veces como director, ahí sí, pero en los últimos años casi siempre coordinando producción, haciéndole un poco de todo, dando clases, ha sido de lo que vivo. Realmente del estreno y de hacerlas no me ha tocado cobrar. Digo, se recupera una parte, pero realmente comparado a lo que es de gasto no es representativo.
Pero sí, así ha sido. Esperemos que eso cambie, digamos. Ahí seguimos aplicando a todos los fondos porque sabemos que tarde o temprano llegarán. Sí, seguro, digo, con los estrenos de las películas y demás, también vas haciendo esa carrera que de pronto mucha gente te dice que a lo mejor es la que tiene que sostener la carpeta o es la carta de presentación de la carpeta. Ahora, terminas la película y viene el proceso de distribución y ahí entra Benuca, que es la distribuidora. Me interesa mucho saber cómo es el acercamiento con la distribuidora, se acercan ellos, tú les llevas la película y cómo es el acuerdo tanto desde la parte financiera, o sea, mucho se comenta que un porcentaje de la taquilla se lo queda a la distribuidora, otro se le da al director, productor. O sea, ¿cómo es ese acuerdo de porcentaje? Si lo puedes comentar, si no, Ajá. no hay bronca. Y la parte de la estrategia, porque me imagino que es el distribuidor quien te va trazando un poco la estrategia o se traza en colaboración. ¿Cómo está ese tema? Digamos, los agentes de venta, estuvimos en el Work in Progress de Guadalajara y estuvimos en otros dos, en el de Málaga y en el de Chile de Fic Viña. Digamos, tuvimos buen camino en la post ya que la película estaba terminada. Bueno, le faltaban cosas de post, pero terminada el primer corte. Y ahí fue donde me tocó que se acercaran los agentes de venta internacional, que son Media Luna Films, unos de Alemania, y tuve entrevistas como con varios, eh, pero digamos, antes se acostumbraba mucho a dar un adelanto de distribución, es decir, estas agencias te pagaban un dinero, antes era mucho más, ahora ya casi nadie te quiere dar un adelanto de distribución porque no, parece que en el mercado ya no hay muchas garantías de si ese adelanto lo van a recuperar o no. Antes era casi de ley, te daban X cantidad, ¿no? Aquí Media Luna sí ofreció un adelanto de distribución muy chico, pero de todas las opciones que tuvimos en puerta era el único que lo ofrecía. Entonces, para mí eso era un poco señal de que por lo menos alguna presión tendrán en venderla, ¿no? Así lo vi, ¿no? En su momento. Y con Benuca llegué pues creo que en Guadalajara lo conocí, ya había hablado, por Emilio Santoyo, fue que él estrenó, Benuca estrenó El Deseo de Ana, entonces él me había puesto en contacto. Y ahí el acuerdo se pone un límite de gastos, porque luego ahí es donde te pueden atorar en la distribución de, si no pones el límite de gastos, ay, pues imprimimos 200,000 pósters y entonces ya debes un dineral, ¿no? Ya debes y no ganas. Y en el caso con Benuca decidimos eso, o sea, un límite de gastos y luego en porcentaje después de lo que llega de taquilla. Sí, y está muy interesante eso que mencionas. Otro director ya nos había dicho. Yo le llevé la película, y lo voy a decir, a Videocine, y les terminé debiendo, ¿no? En vez de que me apoyaran con el tema de la distribución, quedó en una deuda. Entonces, ahí ese adelanto de distribución estoy entendiendo que es para ti, ¿no? Es un porcentaje, el que me comentabas antes de Media Luna, es tuyo o ese se da Es para todos los productores. para todos los O productores? sea, en el porcentaje en el que estamos, se va un cacho a Argentina y dentro de los de México, que son varios, como pueden ver en los largos logos iniciales de la película, también se reparte esa entrada en los otros. Ya, y una cosa también que me gusta mucho, y lo mencionabas, era, ya está la distribución y sale esa exhibición y empiezas a encontrar público que no sé si era el que esperabas, pero comentabas en una entrevista, gente de más de 50 años y se me hace bien interesante porque justo el público que no está regresando post pandemia son los cincuentones. Entonces, ¿cómo has sentido esa parte de encontrar a ese público? No sé si lo tenías medido por la protagonista, calculado, si pensabas en otro público, ¿cómo te ha ido con la recepción? Siempre, digamos, cuando fue proyecto y lo metimos a fondo, siempre se pensaba que el público principal sí eran mujeres mayores de 50 en general, ¿no? Con otros subpúblicos ahí que pues, luego ya no sé qué tan reales sean o no, pero se van poniendo. Pero en los festivales, cuando tuvo su corrida y me tocó estar en las preguntas y respuestas, fue donde empecé a sentir que sí, el público principal era la gente mayor, que yo lo dudaba no tanto por la historia, sino por la forma en que la terminamos contando en ciertos riesgos narrativos, quizá, que podían no ser del gusto quizá de un público más acostumbrado a cierto Hollywood o algo así. No sé, por ahí estaba yo un poco escéptico. Pero en los festivales me di cuenta que estaba rompiendo eso, que gente que a lo mejor fue por accidente, porque escuchó la trama, que estaba conectando muy bien con la película a pesar de estos pequeños riesgos narrativos o cosas no convencionales, que si el formato o cosas del estilo que luego me preguntan. Pero ahí me di cuenta que estaba conectando. Y sobre todo la primera vez que tuve una proyección con público latino, que fue en Estados Unidos, no fue en México.
había tenido proyecciones en Estados Unidos, que era un público más anglo, ¿no? Que no tenían raíces latinas, era en una ciudad, eran todos cabecita blanca básicamente, ¿no? Los que estaban ahí. Y en Austin la función era muy latina, había mucha gente que hablaba español y demás. Y ahí fue cuando sentí carcajadas en el cine, risa, terminando la función, todos diciendo, es que mi tía, es que mi mamá, es que yo, ¿no? Empecé a sentirlo mucho más. Y ya en México siento que terminó de cobrar forma el público objetivo, que sí eran nuestras tías y nuestras mamás. Qué chido. No, y además, digo, tocas otro gran tema que va encaminado. Mucho se ha hablado de que el gran problema del cine mexicano pues, es la distribución y la exhibición, y hay algunos sectores que responsabilizan a la audiencia. Ahora que ya estrenaste y que estás monitoreando las salas y demás, ¿sientes que sí, efectivamente es un tema de audiencias, o es porque no encontramos las salas, no están las funciones bien programadas, o sea, o es, digamos, como un entorno completo? Mira, yo lo que trato de hacer, yo sí siento que tiene que ser un trabajo un poco, sobre todo en el cine independiente. Si no tenemos los millones para estar por todos lados, mostrar el tráiler por todos lados, sí hay una labor de casi llevar a la gente de la mano al cine, por lo menos al círculo cercano que tú tienes que hacer esa labor uno a uno, porque a lo mejor por cosas del mercado o de publicidad, mercadotecnia, la gente no va a tomar el riesgo de ir a ver tu película de entrada, porque no ha escuchado de ella, porque no sé qué. Entonces, sí creo que tienes que hacer una labor mucho más personalizada y darle ese ángulo personal a la publicidad, o digo, en mi caso han sido redes sociales porque no ha habido para la publicidad, y creo que está enganchando y está generando ese interés. También muchos del equipo, justo cuando hablé con ellos, digo, no todos tienen el tiempo para estar haciendo, y obviamente el interés principal pues es el mío, pero muchos en sus publicaciones le dieron un ángulo personal. No pusieron solo, ve a ver esta película donde yo trabajé, ¿no? Casi todos escribieron, en esta película fue así, para mí fue tal, lo que significó. Entonces, eso impacta a su propio círculo. Si solo hubieran puesto, vayan a ver esta película donde trabajé, quizá no es tanto, pero ya que ponen toda una historia alrededor de la película donde Claro. trabajaron, termina impactando más. Creo que eso es lo que ha sucedido, y yo sí creo, también por mi experiencia en el Festival de Los Cabos, que hay que hacer una labor un poco más a pie. Es muy desgastante, muy cansado y requiere mucho tiempo, pero sí se van recuperando públicos de a poco, así. Sí, y la neta, no lo digo, porque estés aquí, ahorita lo estamos platicando antes de entrar y de empezar a grabar, pero eres el único director que conozco que hace memes, que está constantemente compartiendo en Twitter, que tiene una participación activa de poner los carteles donde se está exhibiendo, incluso algunas veces los horarios, que parece que la gran mayoría de los directores se desentienden o a lo mejor recargan mucho el tema de la distribución. Y en este sentido va la siguiente pregunta. Revisando y monitoreando los números, yo veía el primer fin de semana que no sé cómo fue que se eligió la fecha de estreno, que fue un 3 de enero, si no mal recuerdo, 4 de enero, fue ese fin de semana, que es un fin de semana en donde la gente pues, está descansando y no quiere saber nada de absolutamente nada. Entonces, no sé cómo fue esa decisión del calendario, y te lo pregunto porque revisando los números de Showbiz, Showbiz tiene una categoría que le llama El el Free Hollywood, ¿no? Y los estrenos Kamikaze, y aparecían con 49,000 pesos. Y yo decía, ¿cómo es eso sustentable? Y nos preguntaban en la comunidad, ¿vale la pena estrenar en sala de cine desde la parte económica? ¿Vale la pena desde una parte de satisfacción personal de decir, estoy ahí llegando a los espacios? O sea, ¿vale la pena estrenar en sala de cine? ¿Cómo está ese tema de esa recaudación? Y también hago un paréntesis porque en tu caso creo que y me gusta porque es un estreno a la usanza antigua, ¿no? De los 70s, 80s, que vamos a empezar con pocas salas y de ahí vamos llegando a otras. Eso me parece que es un poco la estrategia, ¿no? Irte recorriendo a otros estados, digamos, en una exhibición un poco más larga, ¿no? Pero ¿cómo es esto de estrenar? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cómo es esta cuestión de ver esa cifra? ¿Te mueve? ¿No te mueve? ¿Qué reflexiones te genera? Uy, tú me paras, ¿eh? Porque hay mucho. Tú dale. Sí, mira, a la fecha había una presión. La película se estrenó comercialmente hace un año en Argentina. Y yo ya sentía que empezaba a envejecer un poco, porque como hace un año en el país coproductor, realmente, aunque hay actores argentinos, son argentinos conocidos en México, no en Argentina. Cómo allá conseguimos 25 salas comerciales y acá no encontrábamos, no había fecha. Entonces, la fecha se decidió un poco
en Cineteca, un fenómeno que medio sucede, digo, eso te lo podrá decir mejor quizá Nelson o alguien de Cineteca, ¿no? Pero como lo entendemos, es en invierno, en Navidad y todas esas fechas, se saturan los cines comerciales de las 3 4 blockbusters y Cineteca se llena más porque está ofreciendo variedad. Entonces tiene un poco ese fenómeno que ayuda quizá en Cineteca. Y coincidía con un espacio que podía tener Cinemex para nosotros. Entonces fue como la fecha que ambas cosas coincidieron, que era lo que queríamos obtener, y se dio. ¿Vale la pena? Pues yo lo veo, mira, con mi película anterior lo vi mucho, mucha gente que, o sea, incluso, ay, pásame un DVD y les regalaba el DVD de la castración y 10 años después te puedo firmar, no la han visto, ¿no? O pásame el link y les mandas el link y no lo ven. Entonces, llegar al cine, a la gente, por lo menos el círculo cercano, sí le emociona también, le emociona como a uno y hacen un esfuerzo por verla, que cuando saben que la tienen ahí en el link o en el DVD o en yo qué sé, es difícil que hagan ese esfuerzo por verla. Entonces, una campaña, el cine te sirve como campaña de visibilización. Bueno, así lo veo, como que te ayuda a hacer promoción para sus futuras, quizá, ventanas, ¿no? Sí, hiciste varias preguntas y sé que alguna ya se me escapó, Sí, pero... no. Y justo, sí, esta cuestión del estreno, digamos, de largo aliento y lo de si era un poco económicamente, si valía la pena también desde esa parte, ¿no? Desde lo económico. Pero no sé si quieras elaborar en eso. Sí, mira, de lo económico, vale la pena? Yo creo que sí. Es probablemente, digamos, en este tipo de estreno, ¿no? Claro, un estreno gigante, pues sí vale mucho, mucho la pena. Pero en estos chicos que las cantidades dices, híjole, ¿no? Las ves ahí. eh, o sea, por un lado, el Apanco, bueno, que quizás si lo ubicas, ¿no? Ujú. Me compartió el dato de tu película en la primera semana. Ya hizo, o después del segundo fin de semana, si hubiera estrenado en el 2023, ya rebasó a la mitad de las películas mexicanas del año que acaba de pasar. Y yo dije, bueno, qué padre, pero yo veo los números y digo, no manches, tanto esfuerzo de tantas películas, cerca de 50, que no llegaron a 2,000 espectadores, se me hace súper trágico. Y sobre todo cuando ves luego el otro top 5, no el de cine mexicano, sino el de taquilla general, y ves que en un fin de semana hacen 400,000 espectadores, la distancia es inmensa y sí desmotiva, pero dentro de ese pequeño círculo donde estamos, bueno, yo trato de aferrarme a estas pequeñas sensaciones de triunfo que sí las tiene, ¿no? De que no nos dé el bajón de taquilla, de que sigamos, que en Cineteca ha ido aumentando poquito, pero ha ido aumentando el público en Cineteca, entonces dices, bueno, se está recomendando. Pero hiciste otra pregunta y se me fue el hilo. Ahorita, si quieres, volvemos porque justamente va de la mano. Ya mencionabas, y cita, el dato que da Showbiz, de hecho, es también escalofriante, ¿no? Que es el 26% del cine que se estrena en México en términos generales hace menos de 50,000 pesos. Entonces también ya estás arriba de un 26% que fue el año pasado y siempre desde la independencia. Acompañando esta estrategia de largo aliento que te comentaba, ¿qué vendría después? O sea, ¿qué es lo que hace lógica? Streaming, televisión, qué tipo de streaming, o sea, cuál es el siguiente paso que tienes y va de la mano la distribución con Benuca o ya se hace aparte o cómo está esa cuestión. Con Benuca es solo cines de México. De hecho, los derechos que yo tengo, o sea, yo le di esta película a la agencia internacional, Media Luna New Films, eh, con los derechos, eso sí, tienen todos los derechos de todo el mundo para todos lados, pero en México y en Argentina los cines son de cada coproductor. O sea, los cines de México son para mí, los cines de Argentina son para mis coproductores argentinos. Y en ese sentido, Benuca únicamente está dentro de los cines, ¿no? Entra en este juego de las ganancias de cine. Claro, ahorita ya la película era en los 150, un poco más arriba de pesos, y de ahí el 60 se va a los cines y de ahí nos repartimos, bla, bla. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? Ah, Sí, son 60, el cine se queda el 60. el cine se queda a 60 y uno que otro se queda un poco más. Ok. Y hay otros, los cines más chicos que luego tienen, puede ser que te pagan un fee por Ya. una pequeña cuota por la sala, independientemente de sus espectadores. Y hay otros que te dan el 50, ¿no? O sea que es como el trato quizá más justo y el que desearíamos todos. Mis coproductores en Argentina tienen mejor, o sea, ellos me platicaban, allá el, el exhibidor se queda, me parece que el 40% y el 60% se va para los demás. Es un poco más
con menos espectadores tienen mayor recuperación. Que de hecho el 40 es lo que tienen las películas hollywoodenses con las exhibidoras mexicanas. Entonces es algo que se Sí. tendría que regular, pero como nadie lo va a hacer, pues bueno, aquí seguimos, ¿no? Y era lo siguiente. Ya considerando, tomaste, si no mal recuerdo lo que escuché, 12 años en levantar todo el proyecto desde su concepción más temprana hasta terminarla, ¿no? ¿Cómo sientes el balance? Ya después de todo este proceso, entiendo que yo te lo preguntaba ahí en la función de prensa, ¿no? Que te decía, güey, ¿cómo te sientes? Me decías que es catártico, ¿no? Esa liberación ya a un mes, casi prácticamente del estreno, ¿cómo te sientes con todo el proceso? Mira, me siento por un lado descansado. No descanso en el sentido que sigo monitoreando los cines a ver cómo les va y tratando de qué más hago para que vaya más gente. Eso, ni modo, mi cabeza no para, siempre trata de empujar ahí. Pero contento con las reacciones. Fueron 12 años, digo, a lo mejor 10 ya así de buscar financiamiento a filmar como 10, pero fue rechazo tras rechazo. O sea, sí me hizo dudar muchísimo. Digo, algunos dirán, pues debería, ¿no? Pero me hizo dudar muchísimo en el proceso de si no estaba yo conectado bien a la tierra en el sentido de, güey, estás haciendo pura porquería, ¿no? Vete a otra cosa, ¿no? Como dije, sí, porque dije, no pasa nada, me lo rebotan y me lo rebotan, pero de pronto llegaba un coproductor canadiense que estuvo 2 años a bordo, con 3 películas en Cannes de Quebec, con el 40% del financiamiento en México, pero él me dijo, yo no me puedo arriesgar. El 40% de financiamiento iba a poner del total de la película. Pero en México era rechazo, rechazo. Y después de 2 años dijo, yo no me puedo arriesgar a que hagas una película porque lo contemplé en ese momento. Pues lo hacemos como la castración, en favor. Y él me dijo, yo no me puedo arriesgar a invertir este dinero en una película que no sé si se va a terminar, ¿no? Entonces, y se nos cayó y decía, pero bueno, ¿por qué me rechazan? Este señor pues, tiene muchísima experiencia, ha tenido películas con estrenos grandes. Entonces me daba un poco de fe de que a lo mejor no estaba yo tan mal. Y pues, me ponía un poco conspiranoico, ¿no? De quién me odia tanto, ¿no? Pasas un carrusel de emociones. Y luego ya cuando estuve por tirar la toalla, cuando se salió Canadá, dije, puta, ahora sí, otra vez, ¿no? Ya cuando pensabas que ya tenías todo, va para abajo, llega el interés de Argentina súper azaroso de, oye, nos interesa, vimos que bla, 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 queremos conocer tu proyecto. Y nuestro primer apoyo de Argentina, el Inca, a la primera que metemos a concurso, queda. Entonces, digamos, ya me estoy desviando, pero fueron muchas emociones, mucho rechazo y de pronto ver que está conectando con el público. En general bastante bien, obviamente hay gente que no le va a gustar o que incluso la va a odiar, pero en general conecta bastante bien con las reseñas de los críticos, también ha funcionado bien, entonces ha tenido muy buena aceptación. Y eso me deja un poco tranquilo a mí de todas las dudas que tuve en estos 12 años, de si sí valía la pena todo el esfuerzo. Entonces, es ambivalente. Obviamente uno quisiera que este proyecto a lo mejor redituara en lo económico para todos, ¿no? O sea, para todos los que estuvieron ahí echando y que, o sea, si me dices, vale la pena el dinero o el tiempo, más que todo el tiempo, porque el dinero no hubo tanto invertido, pero el tiempo dedicado para lo que va a llegar de taquilla, pues quizá no, pero fue un paso para muchos en los que estábamos en el equipo. Uno para mí, ¿no? La segunda película que luego es imposible de hacer para muchos cineastas, ya, ¿no? Ya está hecha, ya pasamos ese escaloncito que es una traba dura. Es la primera película del fotógrafo, la primera película de la diseñadora de producción. Ella, digo, ha hecho muchas cosas, pero como largometraje es el primer largometraje de ella, el primer largometraje del fotógrafo, el primer largometraje como cabeza de equipo de varios involucrados. Entonces, para ellos también ha significado y está viendo quizá oportunidades. Mi mamá, que es su debut como actriz, ahorita ya tiene una invitación formal, un proyecto que está en proceso de carpetas, pero pues se les está abriendo la puerta. Entonces, en ese sentido, con todos los que han dedicado su tiempo, pues espero que les reditúe y siento ese alivio de que están pasando cosas. A la sonidista la han felicitado mucho. Ella hizo la película con 25 años, una cosa así, su primer largo, y el diseñador de sonido de Argentina, que es Gaspar Scheuer, que es toda una eminencia allá en Argentina, la mandó felicitar en su primer largo. No tenía ni asistente, todo lo hacía ella así como podía. Entonces, espero que por lo menos en eso retribuya a todo el equipo y que todo el tiempo invertido
de esa forma se traduzca pues, en algo más para todos. Sí, y tocaste un par de temas clave y durísimos. Tu proceso para pasar de la primera a la segunda fueron 10 años, ¿no? Fue, si no mal recuerdo el dato, fueron más o Sí, menos... filmé la castración al final del 2009, inicios del 2010, 2 semanas, la última y primera, y esta se filmó en febrero del 2021. Fíjate, sí fue un poquito Ajá. más, pero es el dato, uno de los datos más fuertes que uno puede encontrar en IMCINE es justo ese, ¿no? Que muchos cineastas es debut y despedida, o sea, hacen su primera y ya no vuelve a pasar nada. Entonces ese tema para que todos los que quieren hacer cine y esto lo tengan en mente, que es muy complicado pasar de la primera a la segunda y ya no decir de la segunda a la tercera, y justo en eso va la segunda pregunta que mandó la comunidad, que preguntaban, ¿cómo hace un cineasta independiente con ese modelo carrera? ¿No? Ya lo mencionabas, el tema de los cortometrajes. De hecho, tus cortos están, la gran mayoría o todos, en Filmin Latino. Ahí los pueden revisar. Véanlos. La neta, yo faneo cuando todavía ni te conocía con Ajá. La de Vida Eterna y Vida Asociados. Eterna y Asociados. Muchas gracias, Iván. Yo lo vi y dije, ¿qué? O sea, quiero ver más, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces a largo plazo? ¿Cuál es el plan que viene después de este estreno? Ya estás trabajando en la siguiente, por lo que tengo entendido, pero ¿qué viene después ya de este estreno y de todo lo que has logrado? Porque además esto que mencionas, ¿no? Reitero, es una carta de presentación para el equipo que trabajó contigo y eso puede abrir otras puertas que a veces no sabemos ni cuáles, ¿no? Pues mira, en estos años que me tardé en levantar esta, ya escribí otros 2 guiones de largo, entonces esos están. eh, por alguna razón tengo tolerancia, creo, a la frustración y a los no. O sea, me deprimo un día del rechazo así de, ay, tu proyecto no quedó, pero ya al día siguiente estoy pensando, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Por suerte es cosa quizá de personalidad, no sé a qué se lo atribuyo, pero es bueno, pues ¿cómo le hago para hacerlo? Porque sí me gusta mucho. O sea, creo que eso es o sea, por eso hago todos estos guiones. Bueno, 2 de ellos los escribí con apoyo del Fonca, que sí lo recomiendo mucho porque en esta industria es muy difícil, sobre todo si te toca hacer producción o algo, estar a la par escribiendo. Entonces, cuando tienes de pronto un apoyo del Fonca para poder decirle no a ciertos trabajos y dedicarte a investigar y hacer tus guiones, sí. Pero el otro guión pues, lo hice en mis tiempos libres y los cortos es en tiempo libre. Trato de mantenerme haciendo cosas. No sé si las voy a poder filmar, pero sí trato de seguir avanzando porque sí, me gusta mucho. O sea, el proceso de escribir me da muchísima ansiedad, pero la posibilidad de filmarlos me mantiene un poco ahí, como tratando de, no, sí se puede, bla, bla, bla. Y luego van pasando cositas a lo largo de la carrera. eh, en los cortos, que muchos piensan que, bueno, ya hizo largo, no va a ser corto, pero un corto, el de Encuentro, siento que me abrió muchas puertas. No hay algo así como textual de que este corto, mira, llegó un contrato de no sé qué, pero sí me buscó mucha gente y gente dentro de la industria, que es chiquita, pero no nos ubicamos entre nosotros, pero hubo gente que yo respeto mucho que me escribió después de eso sin conocerme y digo, bueno, de algo ayudará, no sé, supongo, y te dan como pequeños respiros. Y en los cortos, además, creativamente puedes experimentar mucho, no hay presión. Digo, tampoco la hubo con el largo, porque pues al final era, ¿no? Muy indie, pero en los cortos te puedes dar esa oportunidad de arriesgarte totalmente. No hay una presión económica alrededor del corto, más que no te gastes más de lo que tienes, ¿no? Pero pues es así, trabajando en cosas y cuando puedes hacer tus proyectos, pues empujarlos. Yo espero, digo, ha sido una muy grata experiencia, no quiero ser polvo ahorita que estrenó y ha habido muy buenas cosas, pero yo espero que abra la puerta a los otros 2 proyectos, ¿no? O sea, mentalmente me preparo para para un camino sinuoso. Ya no tengo esta ingenuidad de cuando terminé la castración y la estrené que pensé que ya lo que sigue iba a ser mucho más fácil. No, ya sé que puede pasar cualquier cosa, pero sí espero y siento que está abriendo cosas, el camino un poco y quizá los otros proyectos no tardan eh, tanto en hacerse. Pero mentalmente hay que prepararse. Claro, sí, la resiliencia clásica, ¿no? De la Ajá. industria. Y ya la última pregunta, que esta se la hago a todos porque me interesa mucho el punto de vista. ¿Cuál es tu sentir o qué reflexiones tienes con respecto al panorama actual del cine mexicano? Pues mira, creo que sí hay mucha diversidad
en eso. Digo, a mí me tocaba ver casi todo el cine mexicano por el trabajo que tenía. Y sí hay como mucha diversidad en muchas cosas de género y creo que sí hay un problema que creo que lo sabemos todos, ¿no? En la exhibición, un poco cuando ves estos números, ves las ventanas, ves que a lo mejor te quitan de un cine a pesar de hacer buenos números contra otras películas, es muy complejo los intereses que hay dentro de la exhibición y ese es el problema, ¿cómo llegas? También hay una parte sí de la promoción, no, o sea, está ligada a la exhibición y distribución, pero siento que casi todas las películas mexicanas se promocionan con el mismo molde, tengan o no presupuesto, es el mismo molde. Quieren apostar a lo seguro en la forma de comunicar una película. Es lo que estoy tratando, digo, desde mi nicho y desde mis 1500 seguidores en redes, es lo que he tratado de hacer un poco, ver cómo puedo comunicar que la gente vaya a la película de una forma distinta o que entienda a lo mejor algunas ideas relacionadas a la película con lo que estoy tratando de poner, el meme o el chiste. Pero aunado al problema grave de exhibición, creo, sobre todo si van a ser películas independientes las que estrenen, creo que sí hay que arriesgarse. Si ya te arriesgaste a hacer una película independiente con todo lo que eso implica, creo que tenemos que empezar a arriesgarnos en la comunicación de nuestras películas y ver, o sea, digo, porque siendo muy realistas, a lo mejor la diferencia van a ser, a lo mejor vas a tener 1000 espectadores y si te va bien 5000. No es la diferencia del mundo, no estás hablando de 500,000 de espectadores o 3 millones de espectadores. Estamos hablando de 1000, 5000, 10,000, 15,000 para la gran mayoría de las películas mexicanas. Podemos arriesgarnos y a lo mejor le vamos a atinar a algo distinto y conectar con el público, me parece, porque sí, lo veía en el festival de cine que trabajaba. Solo es cómo le dices cómo invitas a la gente a ver una película que no está acostumbrada a ver. Y mucha de esa gente que cuando trabajaba en el festival terminó siendo de las que año con año ya iban directo conmigo a preguntarme las recomendaciones. De ir originalmente a ver Thor, a ver qué cosa rara había y de qué país vienen ahora, ya preguntando por otras cosas. Creo que es mucho de comunicación, no tanto de que la audiencia no quiera... O sea, habrá cosas más difíciles, pero el general Claro. del cine mexicano es bastante accesible en sus formas y en sus temas. Entonces creo que es la comunicación. Qué reflexión tan chingona, Iván. Y pues con eso terminar, no sé si quieras agregar algo en dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, tus trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues casi todo está en Filming Latino, próximamente en nuestro cine, no sé cómo se llamará la página. Y en Twitter y en Instagram ahí es donde prácticamente hablo de lo que estoy haciendo en el momento, que es a Iván LOW. Ahí está. Pues muchas gracias por la No, gracias a ti. transparencia, por la honestidad y por todo. Y lo de siempre, que se suscriban, que dejen en los comentarios qué les pareció este video. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.